¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, bienvenidos a La Rioja en pleno en una semana que realmente es especial. ¿Por qué? Porque este martes entró en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de esta tierra, de esta comunidad autónoma. Quizá piensen que es algo que no les incumbe, pero les incumbe, les atañe y mucho. ¿Por qué? Porque refuerza nuestros derechos, los derechos de los riojanos, y porque además baja al detalle en algunas cuestiones de las que esta noche vamos a debatir. Por ejemplo, limita a 8 el número de años que el presidenta de esta comunidad puede ejercer ese cargo. Además, elimina el aforamiento de los diputados, que es esa salvedad que tienen para no ser juzgados por juzgados ordinarios. Y además entra en otras cuestiones que enseguida vamos a debatir. Por ejemplo, recupera la figura del defensor del pueblo. Y entró el martes en el Congreso de los Diputados y lo hizo con algo que es excepcional: consenso absoluto de todas las fuerzas políticas de esta comunidad autónoma. Bueno, con una excepción, hay que decirlo, porque allí el martes en el Congreso de los Diputados hubo un grupo parlamentario, no tiene representación aquí en La Rioja, pero sí a escala nacional, es Vox, y votó que no, porque ya lo sabrán, no está de acuerdo con el estado de las autonomías. Así que hay mucho por hablar. Por cierto, hablaremos también de la ley de caza, que finalmente va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Federación de Caza. Quiero que las personas que me acompañan esta noche en plató muestren su opinión sobre esta controvertida ley que ha conseguido 19.000 firmas en contra de la redacción tal y como está planteada por el Gobierno de La Rioja. Y ahora sí, ya vamos a conocer a las personas que ya han visto ahora en plató, y empezaremos por Henar Moreno, que estuvo el martes en Madrid, si no me equivoco, pero no intervino. No intervine porque esta es una modificación que desde luego viene de la anterior legislatura, donde no teníamos representación y por tanto, bueno, pues no me tocaba intervenir, pero como vicepresidenta del Parlamento pues sí que acudí también en esa delegación, ¿no? Yo creo que era importante visibilizar por un lado, la continuidad en esa unanimidad que se produjo en la anterior legislatura y que yo creo que también existe ahora, ¿no? Y yo creo que es importante, bueno, pues mostrar allí cómo se hizo pues esa unidad de todos los grupos parlamentarios, por lo menos con representación en nuestra comunidad, que en cuanto a la idoneidad de debatir ahora sobre nuestro Estatuto de Autonomía. Sara Orradre tampoco intervino, pero hay que decir porque lo hizo el portavoz de su grupo parlamentario, que es Raúl Díaz, que hace un mes nos acompañaba aquí en este plató y que justamente continúa en Madrid, por eso nos acompaña ella. Sí, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Efectivamente, disculpar a Raúl, que realmente, bueno, pues de los que estamos aquí hoy es el único que falta, ¿no? De los que estuvo allí en el Congreso, bien interviniendo o presenciando, ¿no? el debate. Él participó como uno de los ponentes junto a Pablo Baena y el señor Garrido, y bueno, pues él lógicamente defendió muy bien en lo que a la parte socialista se refiere todo lo que tiene que ver con esta reforma del Estatuto. Efectivamente, él como senador autonómico todavía tiene que estar allí en Madrid y por eso hoy no puede estar aquí, pero bueno, en definitiva, pues hacer mías las palabras que él expuso, ¿no? Ahí en el Congreso de los Diputados en relación con esta reforma del Estatuto necesaria para adaptar nuestra comunidad autónoma cada vez más a unos tiempos cada vez también más cambiantes, a unas mayores exigencias y a una sociedad también más diversa, con un mayor marco de libertades, un marco normativo para el desarrollo de nuestra convivencia mucho más igualitario, en una sociedad mucho más justa, también en una región mucho más verde, más sostenible y bueno, pues como en definitiva, como digo, pues adaptada a nuevas necesidades que incluso en este periodo, decía ayer también, de enmiendas que se abre ahora, ¿no? En el Congreso de los Diputados, pues quizá tenga que incorporar también alguna de las experiencias que hemos ganado en este año tan complejo, ¿no? De pandemia, ¿no? Con todos los cambios que ha supuesto esta situación, tanto para nuestra región como para toda España, desde el punto de vista económico, social y sanitario. Jesús Ángel Garrido, ¿cómo es eso de intervenir en el Congreso de los Diputados?
Pues he de reconocer sinceramente que inicié la exposición un poco nervioso. Yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, la verdad es que le impone el sitio, porque la verdad es que es el Congreso de los Diputados operativo, abierto desde 1850, o sea que se pueden imaginar los espectadores la historia que ha pasado por allá, ¿no? Y eso pues se nota, ves ahí las efigies de los Reyes Católicos, los héroes de los comuneros de Castilla, David de Lardo Padilla, los héroes de la Guerra de la Independencia, no sé, impone, la verdad es que impone. Pero bueno, al final estamos ahí defendiendo, en este caso, la toma en consideración de la reforma del Estatuto, hay que sobreponerse, La Rioja está por encima de todo, e intentamos, bueno, de la mejor manera posible poner, ¿verdad?, también nuestro granito de arena para que los diputados entendieran la trascendencia de lo que ahí se estaba debatiendo y del esfuerzo que había supuesto en términos de negociación, en términos también de análisis comparado, porque también no es una cuestión política, sino también una cuestión también muy técnica, ¿no? En el sentido que hay que estudiar las distintas competencias, cómo se pueden organizar, etc. En fin, mucho trabajo detrás y yo creo que bueno, fue una jornada inolvidable y de la cual sinceramente estoy muy orgulloso de haber representado y haberle puesto voz pues, a la familia popular de La Rioja, ¿no? Un partido esencial para entender la vertebración de la comunidad, todo lo que ha progresado y también para entender el actual estatuto y la actual reforma, claro. Hay que decir que estuvieron muy bien los portavoces de los grupos parlamentarios, nosotros los vimos desde aquí, desde La Rioja, la señal que nos ofreció el Congreso de los Diputados, Pablo Baena, y también vimos su intervención. Muy buenas noches, Marta. Pues sí, la verdad es que fue un día emocionante, la verdad es que era una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo creo que los tres que estuvimos defendiendo la postura del Parlamento de La Rioja, que en definitiva es la postura de todos los riojanos, pues teníamos una gran responsabilidad. A mí me satisface muchísimo que haya llegado esta reforma con el máximo consenso al Congreso de los Diputados, al menos del Parlamento de La Rioja. Y también me satisface mucho que al final pues esta reforma se inició en el año 2016 a propuesta de mi grupo parlamentario y que gracias a ella pues en definitiva los políticos pierden privilegios en La Rioja y los ciudadanos ganan igualdad, ¿no? Tú mencionabas antes que se va a suprimir los aforamientos de los diputados y de los miembros del gobierno, que se va a limitar a 2 legislaturas el mandato del presidente o presidenta del gobierno, que cualquier riojano va a poder ser senador autonómico y otra serie de mejoras también muy importantes que se iniciaron en ese momento, en 2016, a iniciativa de mi grupo. Posteriormente se sumó el PSOE, posteriormente hubo una negociación ingente que no fue fácil y que contó al final con aportaciones de todos los grupos y creo que se hizo un trabajo importante y difícil en el Parlamento de La Rioja, por lo tanto es una satisfacción llevarlo al Congreso de los Diputados. Bueno, y hay una persona que es la que nos representa en este momento como presidenta de esta comunidad autónoma, ella es Concha Andreu, una mujer es la que finalmente, bueno, pues nos ha dado voz, ¿verdad? Lo recordaba, de hecho, Raúl Díaz en el estrado. A mí me gustaría que la escuchásemos, cómo resumía ella, delante de los leones del Congreso de los Diputados, resumía lo que supone esta reforma para los riojanos. Vamos a escucharla. Este estatuto se enmarca principalmente en derechos sociales, en actualizarlos y sobre todo también en la igualdad, la desaparición de los aforamientos. También hemos incluido esos 8 años de mandato y no más. Hemos dado importancia al Consejo Consultivo para que refuerce también la calidad democrática y hemos incluido de nuevo el defensor del pueblo. Después, en unas declaraciones que no hemos incluido en este momento en este programa, ella decía, mira, fuimos la Comunidad Autónoma de La Rioja, como hacíais referencia, hace 2 años en San Millán de la Cogolla, pudimos ver ese acto institucional, el que decía, esto arranca, y ella decía, fuimos los primeros en impulsarlo, pero es verdad que no hemos sido los primeros en meterlo, en introducirlo en el Congreso de los Diputados, y lo decía con un cierto resquemor, yo creo, de aquí quizá ha podido haber algún palo en las ruedas. Pues, si me permites, Marta, decir que realmente, y esta es la historia que no se cuenta, pero que existió y es verdad, hubo que empujar al Partido Socialista. Y hubo que empujar porque no quería que se aprobara el estatuto, porque entendía con una visión, esto es así, es una visión cortoplacista que podía beneficiar al gobierno de la anterior legislatura, al señor Ceniceros y por lo tanto al Partido Popular. Y hubo, reitero, que empujarles. Y hay que hacer justicia. Y fíjate lo que te voy a decir. Creo que hoy hay que, y yo así lo digo expresamente,
hay que agradecer el trabajo del entonces portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Germán Cantabrana, que apostó decididamente por sacar este estatuto adelante, que más allá de visiones partidistas entendió que era un proyecto de comunidad y que obligó de facto a que el Partido Socialista pues al final apoyara. Y fíjate, tanto es así que la comisión en el Parlamento, en donde se aprobó el dictamen, que luego fue remitido al Consejo Consultivo, en esa comisión los representantes del Partido Socialista se levantaron y se marcharon, y no la votaron. Y hay una foto dramática en donde se ve al señor Tomás Martínez Flaño, diputado entonces de Ciudadanos, y a los representantes del Grupo Parlamentario Popular, que fueron los únicos que estaban en esa sala votando sí a la reforma del estatuto. Luego la cuestión se recondujo. Pero hay que contarlo, porque ahora, ¿no? Ahora que lo vemos, pues todo el mundo sí quiere subir al carro, ¿no? Y apuntarse las medallas, pero fueron momentos difíciles y donde hubo que conjugar los intereses cortoplacistas con una visión amplia y a largo plazo de la comunidad. Y digo esto porque es importante ser conscientes, y los riojanos tienen que ser conscientes, de quienes de verdad han estado empujando porque la comunidad autónoma prospere, y este es un ejemplo claro. Y entonces, y ahí tengo que decir que evidentemente fue un motor esencial del Partido Popular, y también, por qué no decirlo, los diputados de la legislatura pasada que integraban el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y voy a decir otra cosa. El título de Derechos y Deberes de los riojanos es un título que se redactó en la hostelería San Millán, un fin de semana, en donde, si no me falla la memoria, Diego Ubis, Tomás Martínez Flaño, David Vallejo, 3 diputados de Ciudadanos de la anterior legislatura, y otros 3 del Partido Popular, estaba yo, estaba Alfonso Domínguez, Begoña Martínez Arregui, Conrado Escobar subió, José Ignacio Ceniceros también se aportó. Estuvimos encerrados para redactar, y esa redacción fue la que después dio origen a lo que hoy está plasmado en el Estatuto, porque lo quisimos compartir con el resto de formaciones políticas. Pero eso fue el origen de ese título sobre derechos y deberes de los riojanos, que lleva el sello, por lo tanto, de lo que es pues, formaciones muy importantes en nuestra comunión y lo que es bueno, el centro derecha en La Rioja. Ahí lo dejo. Yo un poco en relación a lo que estaba comentando Jesús Ángel, yo creo que hemos llegado al Congreso de los Diputados con un consenso de los grupos parlamentarios representados en el Parlamento, y creo que eso es importante ponerlo en valor. Creo que también es importante poner en valor cómo se gesta todo esto, ¿no? En el año 2015, en aquel momento hubo que formar un gobierno que fue apoyado por Ciudadanos y en el cual introdujimos un pacto de gobierno en el cual se obligaba a que se suprimieran los aforamientos, se limitara a 2 legislaturas el mandato, que cualquier riojano pudiera ser senador autonómico y otras medidas de regeneración democrática. Y la realidad es que, ya que Jesús Ángel hace un poco de historia, pues el Partido Popular no tenía muchas ganas de hacer todo esto. Y claro, Ciudadanos dijo, oye, esto hay que sacarlo adelante y lo vamos a hacer sí, con o sin el Partido Popular, ¿no? Por eso presentamos una iniciativa en el año 2016, por eso en el 2017 buscamos el apoyo del Grupo Socialista, dado que el Partido Popular no tenía muchas ganas de llevarlo adelante, y eso fue el inicio de esta reforma que duró 2 años. Yo creo que ahí mi compañero Tomás Martínez Flaño, yo tengo que decirlo, porque quiero romper una lanza por él, se esforzó muchísimo como presidente de la Comisión Institucional en que hubiera acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Creo que hizo un buen trabajo, creo que hicieron un buen trabajo todos los diputados que estuvieron en esa comisión, con sus más y con sus menos, como cualquier negociación política. Pero creo que hay que poner en valor que gracias a este esfuerzo que se inicia de esa manera, pues hay cuestiones también como, por ejemplo, que la participación, el gobierno abierto, la transparencia toman rango estatutario y, por lo tanto, el Gobierno de La Rioja va a estar mucho más obligado a ser transparente, a hacer un gobierno abierto, a dar participación a la sociedad civil riojana, y creo que todos esos avances de regeneración democrática que sin duda impulsa a Ciudadanos siempre, aunque a veces haya que empujar a otros partidos políticos con más solera, por decirlo de alguna manera, pues son buenos para relegitimar nuestras instituciones y también
para los ciudadanos. Y concluyo con una idea que es la siguiente. Estamos aprobando estas medidas en parlamentos autonómicos como el Parlamento de La Rioja, porque Ciudadanos no solo lo ha impulsado en el Parlamento de La Rioja, pero a mí me gustaría que el Partido Popular, el Partido Socialista se sumaran de verdad a estas iniciativas también en el Congreso de los Diputados. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que suprimamos los aforamientos de los diputados de La Rioja, pero el Partido Popular y el Partido Socialista no les gusta la idea de suprimir los aforamientos en el Congreso de los Diputados, al presidente del Gobierno de la Nación, etcétera. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y yo aprovecho para pedirles a los representantes de los otros grupos parlamentarios que ayuden a que estas reformas democráticas que estamos haciendo en La Rioja también se impulsen en el Congreso, también se impulsen en el Gobierno de la Nación, porque sin duda sería bueno para todos los españoles. Sara. Sí, bueno, pues fundamentalmente, como también hacía Pablo Baena, pues hacer también un poco de historia, ¿no? Y ya que parece que Jesús Ángel Garrido quiere, digamos, apropiarse del mérito, del impulso del estatuto, pues recordarle que, como bien ha dicho también Pablo Baena, fíjese si lo consideraba necesario el Partido Popular y fíjese si se dio prisa y tenía ganas de reformar el estatuto, que gobernaron durante 24 años. Si no lo habían hecho, tuvieron que perder la mayoría absoluta en el año 2015 para que finalmente se impulsara una reforma del estatuto, que como muy bien, ha recordado Pablo Baena, portavoz de Ciudadanos... Perdona que te interrumpa, un segundo. No, es que porque es que el título yo no le he interrumpido, señor Garrido. Es un segundo. El título preliminar, que formará parte de la reforma, es heredera de los trabajos de la anterior legislatura. Bueno, madre mía, de la anterior es que es importante, 20 porque... años. pero Les es costó importante. un título preliminar. Y justamente ese título preliminar tuvo una participación también importante. Sí. Solo faltaría, eran sus socios de gobernabilidad, lógico que se encerraran con ellos. Se lo digo para que sea consciente de la evolución histórica, de la reforma. No, me refiero a... Es que ha dicho Izquierda Unida. Bueno, en cualquier... No, yo me refiero sobre todo al episodio que ya le hemos escuchado en alguna otra ocasión del fin de semana... encerrados con el título preliminar, con representantes de Ciudadanos, o el título de derechos, da igual, es lógico que se encerraran ustedes con quienes en aquel momento respaldaban la gobernabilidad del Partido Popular. Pero como bien ha indicado, Pablo... También he dicho que después se puso a disposición de... Solo hubiera faltado. Pero en cualquiera de los casos, como también decía Pablo Baena, y usted mismo reconocía también en las últimas horas, fue una proposición a iniciativa de Ciudadanos y del Partido Socialista la que finalmente dio el primer paso definitivo, ¿no? Sí es verdad que después se amplió, se intensificó mucho más la propuesta y se quiso hacer mucho más ambiciosa y mucho más completa, que es al final en lo que ha derivado con una propuesta de reforma mucho más integral del Estatuto de Autonomía. Pero en el sentido de que no se puede uno, digamos, administrar o adjudicar el mérito total, digamos, del estímulo definitivo cuando, por ejemplo, un partido como el Partido Socialista y a través de su grupo parlamentario ha creído siempre en la diferencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la ha puesto encima para disposición de todo el país. Ha sido el primer partido que ha apostado por la diferencia del gobierno de nuestra comunidad autónoma y que ha apostado también por un modelo de diferencia, pero rechazando, por supuesto, los privilegios. El Partido Socialista votó sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de excusa el título octavo de la Constitución y con eso dejó claro que apostaba por el marco competencial propio de La Rioja y, como decía, también por establecer la diferencia propia de nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, bueno, pues ahora ya en el punto en el que nos encontramos y a pesar de que todavía queda un camino por recorrer en el Congreso de los Diputados, pues decir que el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Reforzar el marco competencial de nuestra comunidad autónoma y precisamente frente a quienes no creen en el Estado de las autonomías, frente a quienes cuestionan ese marco competencial o la autonomía de las regiones, pues un discurso más reforzado, digamos, además, con el consenso de todos los grupos presentes en el Parlamento, que apuesta precisamente por el refuerzo de ese marco competencial y esa norma de convivencia dentro del marco constitucional. Bueno, vamos a ver si recuperamos ese consenso que presidió, pese a toda la historia anterior, que presidió ese viaje hacia el Congreso de los Diputados, Enar. No, yo brevemente también sí que efectivamente recordar que los procesos de reforma de los estatutos de autonomía como de la Constitución no solo pueden responder al momento puntual de llegada al consenso, ¿no? Normalmente son frutos, porque son normas fundamentales que requieren de unas mayorías muy cualificadas y que entonces responden a un proceso de debate y de negociación y de elaboración que efectivamente en este caso, como decía la señora Radre, fueron durante más de 20 años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sí que reivindicar también el papel que nosotros tuvimos ya en aquel grupo de estudio que se conforma
con gente que yo creo que eso fue una cuestión importante en nuestra comunidad, con gente de la sociedad civil. Participábamos partidos políticos en representación, pero también participaba con un papel fundamental la Defensora del Pueblo y otra serie de movimientos sociales en nuestra comunidad, y que también forma parte en cierta medida de ese título preliminar y del espíritu, porque ahí Izquierda Unida desde luego también tuvimos un papel, fui yo la persona que iba, un papel muy importante en esa relación de derechos y deberes dentro del Estatuto de Autonomía, porque efectivamente es importante mejorar el marco competencial, pero también es importante recoger, como se hace en esta reforma, los derechos individuales y sociales de los ciudadanos. Evidentemente siempre hay cosas mejorables, pero creo que, ya volviendo a tu pregunta, porque creo que tu pregunta iba más referida a si ha habido que empujar en Madrid, o así lo he entendido yo. Aquí ha habido una unanimidad que se aprobó muy pronto, según palabras que tú relatabas de la presidenta del Gobierno, y que luego hemos tardado en que esto pues pasara a ser debatido en el Congreso de los Diputados. Y yo entiendo también que es verdad que ha habido una situación de pandemia que ha dificultado también incluso las presiones con nuestros grupos, ¿no?, a nivel estatal, y sí que quiero también agradecer la intervención de la diputada de nuestro grupo, de la diputada de Unidas Podemos, de Martina Velarde, que hizo el esfuerzo, porque era la única interviniente a nivel del Congreso de los Diputados que no era riojana y que por tanto tuvo que hacer un esfuerzo añadido para implicarse y defender con ahínco, como así hizo esta reforma del Estatuto, a pesar de ser andaluza, comprendiendo perfectamente su intervención también el importante papel que nuestro Estatuto tiene que jugar, ¿no? Y quiero hacer ese agradecimiento expreso y decir que desde luego nosotros siempre hemos contado con el apoyo de nuestro grupo a nivel estatal para impulsar este tipo de cuestiones. Entiendo que los compañeros del Grupo Socialista, Popular y Ciudadanos han hecho lo mismo con sus respectivos grupos, y que sí poner en valor una cuestión, ¿no?, que nos decía Meritxell Batet, precisamente cuando la saludamos, y que hacía escasamente un mes que se habían multiplicado por 2 las iniciativas que se llevaban autonómicas a los plenos, porque hasta ahora solo se hacía una al mes, si yo no me equivoco, y ahora se acaban de incrementar a 2, que es lo que también agilizará otra serie de iniciativas que desde los parlamentos autonómicos se puedan impulsar en el Congreso, que es importante darle ese valor, sin perjuicio de que también convendría hacer esa reforma del Senado que realmente se convirtiera en la Cámara territorial, y igual no estaría tan saturado el Congreso y se podría ir debatiendo entre las 2 cámaras con más agilidad. Vamos a centrarnos en la reforma estatuto y luego ya hablaremos de la reforma constitucional. Vamos a centrarnos en las palabras. Quiero hacer una pregunta muy rápida porque nos tenemos que ir a publicidad. Hay una, decía Pablo, el tema del senador, que además no podrá ser diputado de la Cámara Autonómica, que esto es importante, aunque quizá quede algo lejos para los espectadores. Pero quiero haceros una pregunta muy concreta, de respuesta rápida, si puede ser también. ¿Se fija en esa reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja? Se habla del número de diputados que tiene actualmente la Cámara, tiene 33, por refrescarles la memoria, y se fija una horquilla para posibles variaciones en el número de diputados, que si no me equivoco es entre 31 y 39. En la reforma. En la reforma, eso es. 1, el número mínimo que actualmente se refleja, y en 1 el número máximo que se refleja. Ahí hubo una discusión, la verdad es que ya está, muy recurrente, sobre el número de diputados que debe tener el Parlamento autonómico. Por ejemplo, la propuesta inicial de Ciudadanos, y que apoyó o que firmó el Partido Socialista, porque Ciudadanos no tenía el número de diputados pertinente para iniciar la reforma del Estatuto, planteaba anarquía 25 y llevaba curiosamente la firma del Partido Socialista. Luego se desdijeron, ¿no?, y decían que era simplemente, pusieron las firmas para permitir una tramitación. No, eso es así. Y al final el consenso, ¿no?, pues fue ese, que además yo creo que se resolvió pues prácticamente sobre la... Eso sí que se resolvió sobre la bocina. Bueno, pues nos ha hecho la ronda rápida, ¿eh? Ya está. No les ha dejado. Está claro que llega con consenso, digamos. Sí, esa horquilla que está ahí plasmada. Todo finalmente. Yo creo que lo importante de esto es, de verdad, y quiero insistir en ello, que se hizo un esfuerzo muy grande, y hay que poner esto en valor, porque estamos en un momento político demasiado polarizado, de demasiadas pocas ganas de llegar a acuerdos. Se hizo un esfuerzo muy grande para llegar a acuerdos. Este puede ser uno de los ejemplos. Había distintas posturas y al final se llegó a una postura consensuada entre todos los grupos. También es cierto que hubo distintos expertos que en el Parlamento de La Rioja manifestaron que en clave de calidad democrática daba un poco igual, uno más, uno menos, ¿no? Y eso también creo que facilitó un poco que los grupos pues
pudieran llegar a un acuerdo en este sentido. Bueno, a la vuelta de publicidad vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a jóvenes, ya sabéis que en este programa nos gusta escuchar lo que opina la calle, y quiero hablar de dos leyes, la ley electoral que en su día, y también creo que tuvo un papel Ciudadanos, estuvo a punto de reformarse pero finalmente aquello no cuajó, y la ley de caza, absolutamente polémica con ese recurso ante el Constitucional. Enseguida hablamos de ello.